a leer Mateo capítulo 13, verso 10 al 17. Mateo capítulo 13, verso 10 al 17. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso hay que tenerlo en cuenta. No les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces aquí hay algo que es bastante... lo inquieta a uno, lo puede llegar incluso hasta preocupar dentro de los círculos cristianos hoy en día, y es que no todo el que escucha el mensaje lo entiende y no todo el que lo ve va a percibirlo. Usted puede ir a la iglesia cada 8 días, sentarse juicioso en la silla cada domingo, abrir la Biblia, leerla, escuchar la predicación y aún así salir de la iglesia igual como entró, porque no entendió. Imagínense dos personas que están bajo el mismo sol y cada una sobre su cabeza tiene un bloque de barro y la otra tiene un bloque de cera. En medio de ese sol fuerte, uno se derrite y el otro se endurece, y eso es lo que pasa, lo que el Señor quiere decir en este mensaje. El mismo mensaje a uno los puede quebrantar, a otros los puede endurecer. Nosotros ya venimos del contexto en el que Jesús había recibido incredulidad por parte del pueblo, acusaciones por los líderes religiosos, el rechazo de ellos. Y él aquí en el capítulo 3 empieza a hablar a través de parábolas. Y ese es un punto en el que Jesús en su ministerio no cambia el mensaje, él cambia la forma de comunicar el mensaje. Por eso él utiliza ahora parábolas. Aquí empieza, a partir del capítulo 13, inicia a hablar por parábolas. Entonces, esas parábolas no son solamente una mera ilustración para adornar una verdad, sino que las parábolas son un instrumento de revelación, pero también son un instrumento de juicio. Al tema de hoy lo hemos llamado "Oyen pero no entienden", la tragedia espiritual de un corazón endurecido. Oyen pero no entienden, la tragedia espiritual de un corazón endurecido. Cuando un corazón está endurecido frente a la palabra de Dios, está en tragedia, es una tragedia lo que le puede pasar a una persona. El primer punto es la pregunta de los discípulos: ¿por qué en parábolas? Esa es la pregunta que ellos hacen en el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos, ¿por qué hacen la pregunta? Porque la manera en la que Jesús estaba hablando ahora en esas parábolas, parece que esas parábolas no eran como tan sencillas, no eran como una simple ilustración, una ilustración cualquiera que el Señor está utilizando para enseñar una verdad espiritual. Los discípulos empezaron a percibir que había algo extraño en esa forma de hablar del Señor. ¿Por qué? En los otros discursos anteriores de Jesús, él era directo y era muy claro con lo que estaba diciendo. Ahorita Jesús parece que no es tan claro, parece que lo que está diciendo es más oscuro, por así decirlo. Por eso ellos como que dicen: ¿por qué les están hablando así? Ellos no lo están, nosotros sabemos que ellos no lo están entendiendo. Por eso aquí hay una realidad que tal vez puede ser incómoda. Jesús no siempre habla para que todos entiendan. Y uno podría decir: ¿será que es injusto de parte de Dios, de parte del Señor, que Él hable para que unos entiendan y otros no? En la mentalidad de hoy día, en el imaginario que nos encontramos hoy, muchas personas creen y están convencidas de que Dios tiene que ser claro en todo lo que diga.
que el mensaje tiene que ser claro. Por eso muchas personas no leen la Biblia porque no lo entienden. Muchas personas no están de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia. Piensan que el lenguaje debe ser no solamente entendible, sino universal para todos. Y por eso muchas personas no están de acuerdo con algunas cosas que se enseñan, con algunas cosas que la Biblia dice. Y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es pecado, es que son exagerados, es que... Y eso sucede porque no lo entienden. Y no lo entienden porque lo más seguro es que Dios quiere eso, que ciertas personas no entiendan. ¿Por qué? Aquí estamos en una dimensión diferente. Y es que la revelación divina no es un derecho, es un privilegio. Por eso no podemos exigir que el lenguaje de Dios sea asequible, entendible, claro, universal para todo el mundo. Porque la revelación de Dios no es un derecho para nosotros, es un privilegio. Por eso, si usted es un cristiano juicioso, serio, que estudia la Biblia, que la escudriña, que entiende el mensaje, usted no es inteligente, usted está siendo beneficiario de un privilegio de que Dios le está permitiendo entender ese mensaje. Un teólogo dijo, la parábola oculta la verdad a aquellos que son demasiado perezosos para pensar o demasiado cargados por prejuicios para ver. Pone la responsabilidad justa y directamente en el individuo. Revela la verdad al que desea verla, le oculta la verdad al que no desea ver la verdad. Muchas personas cuando van a la iglesia y no entienden el mensaje, no entendieron la predicación, no, estaban escuchando al predicador como si estuviera hablando en chino, es porque realmente ellos no querían ver la verdad. Querían escuchar, pero ellos no están entendiendo la verdad espiritual que viene en ese mensaje. Escuchan algo, pero no entienden el mensaje. Y eso era lo que estaba pasando en el momento en el que el Señor habló de la parábola del sembrador. Que después de la parábola, vienen los discípulos y le preguntan, pero ¿por qué les hablas por parábolas? Aquí le está hablando de ese propósito. ¿Cuál es el propósito de esas parábolas? El propósito de las parábolas es ese, que no todos pueden entender. Ahora, el segundo punto es el principio espiritual, que es a unos se les da y a otros no. Verso 11 y 12. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Quiénes son vosotros? Los apóstoles, los discípulos del Señor, los que se le acercaban a preguntarle porque estaba hablando por parábolas. Y dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esta es una verdad profundamente teológica. El entendimiento espiritual de una verdad es un regalo de Dios. Por eso ahorita decíamos que cuando entendemos el mensaje estamos teniendo un privilegio, porque es un regalo que el Señor nos da. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted entiende el mensaje, cuando usted tiene un entendimiento espiritual de la Escritura, eso no tiene nada que ver con su intelecto, no tiene nada que ver con que usted sea muy inteligente, muy brillante, o porque usted tiene demasiada educación académica, o porque usted es una persona muy culta. No, el entendimiento espiritual es el resultado de una gracia reveladora. La gracia del Señor que nos permite que podamos entender el mensaje. Luego Jesús empieza a decir algo que es un poquito más fuerte. Al que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Hay muchas personas que han utilizado mal este pasaje y lo han apuntado a otras cosas, como a lo material, pero eso no tiene nada que ver con eso. Eso significa que cuando usted le predica a una persona, cuando vamos a la iglesia y respondemos a la luz, vamos a recibir más luz. Pero cuando vamos a la iglesia y rechazamos esa luz, perdemos incluso la poca que ya teníamos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que está abierto al mensaje, que está sensible a esa verdad espiritual, ese es el que tiene.
el que está diciendo la Escritura, el que tiene es ese, el que es sensible, el que tiene un corazón abierto, dispuesto a esa verdad, pues a este se le va a dar más. Pero ese que no está abierto, que no está dispuesto, que está predispuesto, que viene con ya una terquedad, ese es el que la Escritura dice el que no tiene. Es decir, que este va a terminar en una condición peor que como estaba al principio. Porque en cuanto a lo que Dios se refiere, no puede haber neutralidad espiritual. No existe la neutralidad espiritual. Usted está a favor de Dios, del Señor, de obedecer, de entender, o está en contra del Señor, de vivir en rebeldía, de no obedecer y de vivir una vida que va en contra de lo que el Señor espera. Entonces no hay eso de que, no, es que yo voy a la iglesia, hay unas cosas que me gustan, pero hay otras que no, entonces hago cosas que no me parece que sean pecado, hay otras que no las hago porque sí sé que están mal. Eso es ser neutral. ¿Usted hace delante del Señor o no hace? Punto 3. El propósito de las parábolas es revelar y al mismo tiempo ocultar. El verso 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y en este sentido de lo que está diciendo el Señor aquí en el verso 13, las parábolas del Señor no funcionan simplemente como unas ilustraciones que da un maestro y que están destinadas a aclarar verdades complejas para que todos los que están allí escuchando el mensaje lo entiendan y lo escuchen por igual. No, no están destinadas para eso. Estas parábolas del Señor Jesús constituyen un medio deliberado de revelación y a la misma vez de juicio. Porque a través de estas parábolas el mensaje del reino se hace comprensible para el que tiene un corazón dispuesto, para el que tiene ese corazón sensible a lo espiritual, pero va a permanecer velado para estos que tienen un corazón duro, para estos que son incrédulos, para esos que todavía no aceptan la verdad, va a permanecer velado. Por eso las parábolas que el Señor empieza a hablar no solamente comunican la verdad, sino que también hacen algo que es de nosotros analizar nuestro cristianismo. Y es que estas parábolas exponen la condición real del corazón humano. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la condición del corazón? Pues que a los que estaban receptivos, pues iban a ser más iluminados. Pero los que ya de por sí están predispuestos y rechazan el mensaje, a estos no se les va a permitir entender el mensaje. Lo van a oír, pero no lo van a entender. No lo van a entender. Y ahí está exponiendo el corazón de esa persona. Está exponiendo un corazón duro, incrédulo, que rechaza la verdad, por eso aunque escuche el mensaje no lo va a entender. Pero ¿por qué lo hace así el Señor? Porque resulta que Él quiere evitar que estas personas que tienen el corazón endurecido, que aunque escuchen el mensaje y no lo entienden, ellos no lo van a rechazar de una forma directa. Ellos no van a rechazar el mensaje de una manera abierta y directa, porque no lo entienden, ¿cierto? Si lo rechazan de manera directa porque lo entendieran, van a recibir una mayor condenación por despreciar abiertamente la palabra de Dios. Entonces hay algo de misericordia en el que el Señor le permite a que esos que tienen el corazón duro no lo entiendan. Porque como ellos ya de por sí están en contra de la palabra, no están entendiendo el mensaje, entonces no lo pueden rechazar de una forma abierta y directa. Porque si lo hacen, van a acarrear mayor condenación para ellos. ¿Se entiende? Entonces Jesús aquí no está simplificando el mensaje, Él no está tratando de que el mensaje sea un mensaje agradable para todos. No, Él está filtrando los corazones, Él está mostrando cuáles son los corazones que están sensibles al mensaje y cuáles están endurecidos. Por eso las palabras están haciendo dos cosas en paralelo. Una es que para el corazón humilde le va a revelar la verdad y va a entender más.
¿No le ha pasado cuando usted escucha un mensaje y usted ya lo entendía, pero resulta que usted como que entendió más de lo que el mensaje estaba enseñando en ese momento? Como que usted dice, ahora entiendo más, él está recibiendo más luz de la que ya tenía, porque su corazón está receptivo, pero para el corazón endurecido, incrédulo, lo único que va a recibir es más confusión. Entonces las parábolas están haciendo dos cosas: revelan verdad y al mismo tiempo confunden más. Y aquí se rompe ese paradigma moderno de hoy en día del evangelio fácil, de ese evangelio light, el que se está viendo en muchos lugares, ese evangelio que la gente quiere experimentar, donde le hablan de amor, de que tú te mereces todo, de que tú eres un hijo de Dios, de que Dios te ama así como eres, pero Dios no te ama así como eres, Dios te ama a pesar de lo malo que usted es. Y usted no se merece nada, usted se merece solamente la muerte. Pero Dios, como es misericordioso, le permite tener vida, salud, empleo, dinero, comida y una cantidad de cosas. Pero como seres humanos nosotros no merecemos nada porque hemos pecado delante del Señor. Pero el evangelio fácil, light, es el que está emocionando a las personas hoy en muchos lugares y es el que están escuchando. Así que el problema nunca ha sido ni será la claridad del mensaje. El mensaje siempre ha sido claro. El problema ha sido y es la condición del corazón del ser humano. O tienes un corazón sensible a la palabra o tienes un corazón que ya está endurecido a ella. Y vas a seguir endurecido. Punto 4, el cumplimiento profético. Y aquí hablamos de la ceguera espiritual. Versos 14 y 15. En estos versos, Jesús cita al profeta Isaías. Él dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Se cumple en ellos la profecía de Isaías. Por hablar en parábolas, también se cumple la profecía de Isaías. Porque está hablando de una manera que esos endurecidos van a oír sin oír, van a ver sin ver, porque no van a entender nada de lo que se les está diciendo, y esa es una de las declaraciones más fuertes que se pueden encontrar en la Escritura. Aquí está describiendo a esas personas que, como en la época de Jesús, cuando estaba dando la parábola, hoy las vemos. Muchas personas escuchan predicaciones en la iglesia, en YouTube, en Facebook, ven milagros, tienen acceso a la verdad, pero siguen igual, no cambian. Tienen acceso a la verdad. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y esa expresión, el corazón de este pueblo se ha engrosado, literalmente significa se ha engordado. Pero esto no apunta a algo físico, porque entonces estaríamos hablando de un problema cardíaco. Estamos hablando de una condición espiritual que es profundamente peligrosa. Cuando está diciendo que el corazón de este pueblo se ha engrosado o se ha engordado, en el lenguaje bíblico nosotros entendemos que cuando se habla de corazón, cuando se está hablando del corazón, se refiere al centro de la voluntad del hombre, al afecto, a lo emocional, a la mente. Por eso, cuando hablamos de un corazón que está engordado, describe una persona que repetidamente se resiste a la verdad de Dios. Repetidamente, constantemente se está resistiendo a la palabra, a obedecerla. Se ha vuelto insensible a la palabra. Se ha vuelto pesada y torpe, espiritualmente hablando. Así como cuando una persona se engorda, una persona que está supremamente gorda, su cuerpo pierde la capacidad de moverse, pierde cierta habilidad, agilidad. Así mismo pasa con el alma que está saturada por el pecado, por el orgullo, por la autosuficiencia. Esa alma que está saturada del pecado pierde la capacidad de responder rápida y positivamente a la voz de Dios. Y no es que la verdad no esté disponible, no es que el mensaje sea difícil de entender.
es que esa palabra ya no produce el impacto en el corazón de esa persona. Esa palabra resbala, no penetra. Por eso se dice que un corazón engordado es una plaga temible, porque no solamente está endurecido, sino que ese engrosado del corazón anestesia la conciencia. La anestesia de tal forma que el individuo deja de deleitarse y de disfrutar la palabra de Dios. Y peor todavía, ni siquiera percibe su propia condición. ¿No se da cuenta? Cuando una persona empieza a engordar, como que no se da cuenta que se está engordando, ¿no? Solamente cuando la gente lo ve, gente que hace rato no le dice cómo está de gordo. Pero la persona como que ni cuenta se da que se está engordando. Y ese es el resultado progresivo de oír sin obedecer, hasta que ese corazón se va volviendo incapaz de amar lo que antes pudo haberle dado vida. Por eso se observa ese orden de corazón endurecido, oídos cerrados y ojos cegados. Porque el problema no empieza en la mente, empieza en el corazón. Y luego viene algo que es más preocupante. Dice, para que no vean, y diciendo el pasaje, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí está demostrando Dios juicio para esas personas. Cuando el hombre rechaza repetidamente la verdad, entonces Dios confirma ese endurecimiento. Usted está rechazando la verdad, usted no quiere aceptar la palabra, está endurecido, Él lo entrega a que se siga endureciendo más. Entonces ahí ya nunca más va a entender la palabra de Dios. Punto 5, la bendición de los que sí ven y sí oyen, verso 16 y 17. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, a la luz de esto que está diciendo Jesús aquí, los que comprenden esas parábolas en ese momento son en un sentido pleno, verdaderamente bienaventurados. Están siendo bendecidos. No lo están recibiendo solamente porque sea un privilegio estar allí y poder captar esa verdad, sino que ellos en ese momento están evidenciando una obra interna de gracia. Cuando nosotros tenemos ese privilegio de escuchar la verdad, de recibir la verdad, de entender la verdad, esa verdad espiritual que se empieza a revelar en nosotros, es la evidencia de que hay una obra interna de gracia de parte de Dios en nosotros. Así como hay una obra interna en el corazón de ese que se endurece, hay una obra interna en nosotros de gracia, que se ve en un corazón que está dispuesto, en un corazón que se vuelve humilde, en un corazón que se hace sensible a la acción del Espíritu Santo. Un corazón que realmente quiere entender y está disfrutando en el momento en que entiende lo que la palabra está diciendo. Por eso ese entendimiento no es solamente intelectual, no es solamente mental, es fruto de que el Espíritu Santo empieza a abrir ese entendimiento en nosotros, y por eso nos permite que cuando escuchamos el mensaje, lo escuchamos con fe. Podemos discernir con más claridad el mensaje y por lo tanto vamos a poder responder con obediencia a ese mensaje, porque entendemos el mensaje, creemos por fe, lo discernimos y ahorita actuamos en obediencia. Así que el hecho de entender las parábolas, de entender el mensaje, no solamente está expresando conocimiento, sino que está confirmando, escúcheme esto, una disposición transformada de aquel que se deleita en la verdad de Dios y se somete a ella. Cuando nosotros aceptamos la verdad de Dios, se confirma en nosotros una disposición, porque ya no queremos vivir como vivíamos antes. Se empiezan a corregir muchas cosas en nosotros. Y aquí empieza a haber un contraste en el que Jesús le muestra a sus discípulos
que ustedes están viendo lo que profetas y justos quisieron ver. Están oyendo lo que muchos quisieron oír. Así que eso no es un mérito de ellos. Ellos no hicieron mérito para eso. Ellos simplemente están siendo fruto, objeto de la gracia soberana de Dios. Dios no quiso que en el Antiguo Testamento esos profetas y justos vieran y escucharan lo que hoy ellos sí pueden escuchar y ver. De hecho, lo que nosotros hoy mismo podemos escuchar. Porque en el Antiguo Testamento muchos anhelaron el Mesías, ¿cierto? Anhelaban ese profeta que había de venir. Esperaron la revelación, pero no la vieron. Es soberana gracia de Dios. Por eso el cristiano moderno podemos decir que se encuentra bajo esa misma profecía. Porque el pasaje no es algo histórico. Este pasaje que estamos leyendo no es de algo que ocurrió en un momento de la historia humana, en un lugar, a un pueblo, sino que eso es profundamente actual. El que podamos nosotros entender hoy las parábolas o el mensaje en sí es actual, es relevante hoy. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos tener la Biblia en muchas versiones. Unas versiones antiguas, otras más modernas, que se hacen más entendibles, las podemos encontrar en internet, en el celular, la podemos llevar todo el tiempo. Podemos ver diferentes personas predicando el mensaje, ¿cierto? En internet en muchas partes, hay muchos lugares donde escuchar. Así que hay un acceso que podríamos decir ilimitado a la enseñanza. Tenemos un acceso ilimitado. El que no quiere aprender de Dios es porque no quiere, porque tiene un corazón endurecido. Y aunque hay tanto acceso a la enseñanza, podemos decir que en la historia del ser humano nunca ha habido tanta información bíblica y al mismo tiempo tanta falta de transformación. ¿Por qué? Bueno, porque la profecía sigue vigente. Aunque hay acceso ilimitado a la enseñanza, aunque hay demasiada información bíblica, la profecía sigue vigente. Por eso hay todavía mucha falta de transformación. Usted puede ver hoy iglesias grandes llenas, 1,000, 2,000, 3,000 personas. Una iglesia llena, pero hay corazones vacíos allí. Hay incredulidad. Hay resistencia a la verdad. Porque muchas iglesias de esas no están predicando el evangelio realmente, no están enseñando la doctrina como es, para que los corazones de esas personas no se sientan ofendidos. Por eso se oyen muchos sermones, muchas predicaciones, pero no hay arrepentimiento. Y muchas personas conocen la doctrina, pero no conocen a Dios. Eso es lo que pasa hoy día. Por eso el peligro no es el no escuchar, el peligro es escuchar y endurecerse. Hay gente que de repente asiste a una iglesia donde el mensaje es amor, ¿cierto? Jesús es como un hippie de paz y amor. A la gente la tienen convencida de que se merecen todo lo que desean, que Dios es como un genio que está ahí esperando que usted le diga cuáles son sus deseos para que Él se los cumpla. Y un día de repente van a una iglesia porque fueron a un viaje, estuvieron en otra ciudad visitando a un familiar, y ese familiar es cristiano, y los llevó donde él asiste, y esa persona fue creyendo que allá también hablan igual, y seguramente allá el mensaje es distinto, mensaje bíblico, y al escuchar el mensaje se endurecen, porque no están de acuerdo. Por eso no se trata hoy en día de cuánto usted sabe de Biblia o de cuánto usted ha escuchado, se trata de qué es lo que está pasando en su corazón mientras usted escucha la palabra. ¿Qué está pasando en su interior mientras usted recibe el mensaje? Porque el mismo sermón que hoy estamos escuchando, o puede ser vida para usted, o puede ser juicio para usted. El mismo mensaje que puede quebrantar a una persona, puede endurecer a otra. Y están en el mismo lugar, escuchando al mismo predicador, el mismo pasaje bíblico, pero hay uno que lo recibe bien y el otro que no lo recibe y no lo entiende. Por eso el problema o la diferencia no está en la palabra. El problema y la diferencia está en usted. Por eso la pregunta que nosotros no nos podemos evadir hoy es, ¿usted es cera o usted es barro? ¿Usted se quebranta frente al mensaje
o usted se endurece frente al mensaje. Usted es sensible, tiene un corazón abierto y dispuesto, o usted tiene un corazón que está cerrado, incrédulo, que no está de acuerdo con lo que se está hablando, que no está de acuerdo con el mensaje. Usted dice, ese señor está exagerando, está sobreactuando. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Cómo nos estamos comportando frente al mensaje? ¿Ya? Vamos a orar.